Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, eh, empecé a hacer la grabación de la clase. Esta grabación va a estar luego disponible en el acceso correspondiente en el aula virtual. Me presento, yo soy el profesor Isaac Delgado y voy a estar acompañándole a ustedes en esta materia de lengua guaraní. Bueno, antes que nada mencionar un poquitito cuál es el sistema, cómo vamos a trabajar en esta materia. Como saben, esta es una materia que es obligatoria para todas las carreras de la FACEM en el plan 2025. Y bueno, la materia se rige por el reglamento académico. eh, Saben que tenemos 15% para las actividades de aprendizaje, 15% para las actividades interactivas y creo que lo estoy admitiendo a alguien en un rato. Y 5% para la primera parcial y 5% para la segunda parcial. Lo que sí me gustaría mencionar es que realmente en esta materia eh, yo siempre trato de facilitar bastante lo que puedo en la actividad académica para los estudiantes. Entonces, donde yo sí quiero insistir es que en esta modalidad de distancia, para los que son nuevos sobre todo, lo que rige realmente, lo que más va a definir si habilitan para los exámenes finales es la realización de las tareas, ya sea de las actividades de aprendizaje o de las actividades interactivas. En esta materia en particular va a haber solamente dos actividades interactivas que comúnmente llamamos foros o wikis, pero en este caso, en este curso van a ser van a ser dos foros. Uno va a ser para la primera parcial y el otro va a ser para la segunda parcial. ¿Por qué hago hincapié en estas actividades? Porque como son solamente dos y estas dos actividades sumadas valen 15% de la nota final, es indispensable que puedan realizar en el periodo correspondiente. Esta materia ya no se, perdón, estas actividades ya no se pueden realizar una vez cerrado el periodo, ya no se pueden recuperar esos puntos. Y cuando no realizan esta actividad, generalmente ya pierden ya. Si así no hacen una, ya pierden 7,5% de la nota final. Y si no hacen ambas, ya pierden también el otro 7,5%, es decir, 15% de la nota final. Entonces, por eso hago hincapié en eso, en que traten de hacer las tareas y hagan también un seguimiento de las actividades que están haciendo. Ya que generalmente después ya no se aceptan reclamos posteriores a la. Generalmente yo trato de dar las indicaciones, si hay que dar actividad en tiempo extra se solicita y vemos para hacer la consideración correspondiente, pero es importante que se involucren y traten de ser responsables con la asignación de las actividades, ya que en esta materia trato de dar la menor cantidad de materias posible. ¿Qué más mencionar? Si tienen una duda, algo que quieran decirme, solamente levantan la mano o hablan por la mensajería para hablar, sin problema. El semestre pasado hubo varias incidencias de personas que no presentaban sus actividades a tiempo y luego ya le era difícil remontar. Y realmente esta es una materia en la que tranquilamente pueden sacar 5. Ya solamente depende de que cada uno sea responsable con lo que le corresponde. Bueno, la materia tiene cuatro ejes temáticos. Estos ejes temáticos, eh, el eje temático uno que actualmente está vigente habla sobre los orígenes, evolución y actualidad de la lengua y cultura guaraní, donde realmente vamos a tocar más la parte histórica, un poco de cómo el pueblo paraguayo ve y representan a su segundo o a una de las lenguas oficiales, mejor dicho. En el eje temático 2 vemos un poco de gramática, en el eje temático 3 la sintaxis y comunicación en guaraní y el eje temático 4 la literatura y redacción en guaraní. Bueno, si no tiene ninguna consulta, entonces voy a proceder a ver un poquitito lo que es la clase de hoy.
Bueno, a ver. Se ve mi pantalla de la presentación que estoy haciendo, ¿verdad? Creo que- Súper. Bueno, entonces, como les mencioné, el eje temático uno habla un poco de la historia, los orígenes y la evolución de la lengua guaraní. Es una pequeña presentación para resumir brevemente lo que eh, dice el material de lectura que tienen disponible en la sección de recursos. En el eje temático uno actualmente está vigente la actividad 1.2 que vence este domingo. Una vez que esa actividad venza, tienen 3 días de gracia para poder realizar la entrega correspondiente con la pérdida de puntos por el indicador de responsabilidad. Luego ya se va a habilitar el primer foro del semestre hasta el 23 de agosto. Bueno, historia de la lengua guaraní, de la oralidad ancestral a la lengua del Paraguay contemporáneo. ¿Cómo sobrevivió el guaraní a más de 5 siglos de transformaciones históricas? Mientras cientos de lenguas originarias en América desaparecieron tras la conquista, el guaraní no solo permaneció, sino que se transformó y hoy es oficial en un estado moderno. ¿Por qué el idioma de los conquistadores no lo reemplazó? Si alguien quiere interactuar, estoy abierto a escucharles. ¿Por qué les parece que realmente, a pesar de que vinieron los españoles a conquistar Paraguay, igual el idioma guaraní sobrevivió? ¿Qué les parece? Porque hay muchas lenguas indígenas que no pudieron sobrevivir. Hay países que, como Brasil, por ejemplo, que siempre sacan proyectos para poder volver a sacar a flote algún idioma indígena y no lo pueden lograr. ¿Qué les parece que fue diferente acá en Paraguay? ¿Algún comentario? Lo también que iba a decir es que estas clases, no, la asistencia no es obligatoria. La asistencia es em, opcional porque yo grabo las clases y luego las publico en la plataforma, ¿está bien? Bueno, sigo entonces. Bueno, eh, yo particularmente, ahí tengo una pregunta donde dice, ¿en tu familia se habla guaraní habitualmente? Yo crecí en una familia, yo soy del interior, soy de la ciudad de Itagua, y yo crecí con mi familia hablando guaraní. Entonces, por eso también me decanté por el estudio de esta lengua. Y de hecho, hasta ahora cuando yo me voy a visitar a mi familia, siempre nos tratamos en guaraní con mi tía, con mi papá, con mi mamá. Y eso ya quedó con toda mi familia. De hecho, en guaraní nos hablamos. Y después dice si se entiende, se habla o se escribe en el idioma. Y en qué situaciones preferí usar guaraní, en cuál el castellano. Yo particularmente eh, el guaraní uso en un contexto más familiar, en un contexto más informal, ¿verdad? eh, Cuando estoy con amigos que también entienden la lengua, siempre hacemos bromas en guaraní. Creo que acá más de uno por los comentarios que yo estaba viendo que pusieron en el foro, pudimos observar que la mayoría está de acuerdo en que el guaraní se usa en un contexto mucho más informal. Las bromas en guaraní suelen causar mucho más impacto cómico, por así decirlo, ¿verdad? Y yo también lo uso en ese contexto porque realmente creo que acá todos estamos de acuerdo, y si alguien no está de acuerdo puede decirlo sin problema en que en un contexto ya más laboral profesional, el guaraní se habla y se escribe casi nada. Entonces, pero eso no quiere decir que no se use ni que se pueda usar, porque de hecho se usa en la interacción social, ¿verdad? Casi
O sea, el paraguayo promedio usa el guaraní, le gusta o no, en muchos contextos, ¿verdad? Y por eso el guaraní es una herramienta viva, ¿verdad? Forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de la memoria, o sea, pudo sobrevivir a muchas cosas y aún sigue vigente, ¿verdad? Bueno, y el guaraní es un idioma que se compone de tres ejes principales que es un lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es la capacidad humana de comunicar en sus variadas formas. Eh, por ejemplo, por señas, hablando, mirando, inclusive hay gente que se puede comunicar, ¿verdad? Y el guaraní es una lengua, es el idioma. Entonces el guaraní no es un lenguaje, sino es una lengua. Es la palabra como condicionante primaria de la identidad de nuestros antepasados. Y sabemos que el guaraní tiene un impacto cultural, el quehacer humano que incide en el comportamiento, valores y tradiciones. De hecho, como pudimos estar leyendo en el foro, se pudo observar que el guaraní sobrevivió a través del, del lenguaje hablado, ¿verdad? A través de boca en boca es donde pudo sobrevivir todas nuestras historias, los ñeengá, las bromas, todo lo que conocemos, casi en su mayoría sobrevivió gracias a la parte hablada de la gente, ¿verdad? Bueno. Para los guaraníes, el relacionamiento humano y divino se centró en la oralidad. La palabra ñe'e es inseparable de la cultura. Es decir, los guaraníes, como bien sabemos, ellos no tenían eh, una estructura gramatical para el idioma. Ellos, em, todo era hablado, ¿verdad? Ellos vivían mucho más de la tierra, cazaban, cultivaban. Entonces ellos no tenían unos libros, no tenían unas clases en guaraní, sino que cuando nacía un nuevo miembro de la familia, todo lo que se sabía se transmitía a través del conocimiento, a través del habla, ¿verdad? A través del ñe, como conocemos nosotros. Bueno, y acá vamos a recopilar un poquitito de lo que fue el gran viaje, según la historia documentada, 3000 años antes de Cristo, la expansión de la palabra un poquitito. ¿Qué es el Abañé? El Abañé es la lengua franca de enorme expansión equivalente al latín en Europa, entendida hasta por los incas. Es decir, en el pasado, antes de Cristo, eh, la lengua franca era la que predominaba, lo que ya es equivalente al latín hoy en día. Ahí se puede observar cómo tenemos en el centro de América del Sur a los tupíes, a los guaraníes, cómo se expandían. Y acá está lo que estaba mencionando recién, el legado inmaterial. A diferencia de los imperios, como el Imperio Maya, el Inca, que construyeron pirámides, el mayor tesoro guaraní fue inmaterial, es decir, su lengua y su profundo conocimiento de la flora. Es decir, los guaraníes tenían un conocimiento de los que hasta ahora nosotros usamos, ¿verdad? O sea, ¿quién acá, o sea, alguien que toma tereré sabe que, por ejemplo, toma menta y para los nervios, ¿verdad? Y eso no es porque alguien inventó, sino que esos son conocimientos adquiridos de los guaraníes. Por eso el guaraní es hoy el tercer idioma etimológico en botánica científica mundial, es decir, es el tercer idioma que tiene más conocimiento sobre botánica en el mundo. Era un idioma indígena, obviamente. Bueno, los guaraníes, que en su mayoría estaban instalados en territorio paraguayo, tenían una frase que resume bastante bien todo lo que era, hablando mal y pronto, su filosofía, que no sé si alguno ya escuchó, pero es el Ubí Maranae. El Ubí Maranae es la búsqueda de la tierra sin mal. Es como decir, hablando mal y pronto, la tierra prometida para los guaraníes. Ese es el Ubí Maranae. Es la vida inmortal en la tierra como motor migratorio. Es decir, para ellos como el paraíso, lo que ellos buscaban a través de sus creencias era eso, la tierra prometida, el Ubí Maranae. Bueno, después ya vamos un poquitito más allá eh, en el siglo XVI, ¿verdad? Tenemos la era del mestizaje y la resistencia. La alianza inicial y el mestizaje, la lengua materna nativa prevaleció sobre la lengua paterna invasora. Es decir, a pesar de que las tierras paraguayas, las tierras guaraníes, en realidad fueron invadidas por los colonizadores,
y estos quisieron venir a imponer su lengua, igual pudo subsistir la lengua guaraní, ¿verdad? El gobernador Rivera advierte al virrey: hemos llegado al extremo de que la lengua del pueblo conquistado sea lo que domine. O sea, llegó a ese punto, ellos vinieron y a toda, porque esta gente, nosotros tenemos que saber que esta gente no vino en son de paz, esta gente vino a conquistar. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que los guaraníes llegó a un punto donde tampoco no era, o sea, se daban cuenta de que estaban siendo oprimidos, ¿verdad? Entonces tampoco no dieron marcha para atrás y se impusieron también con su cultura, con su idioma, en tanto así que ellos tuvieron que aprenderse el idioma guaraní para poder comunicarse con ellos, no viceversa, ¿verdad? Bueno, pero con la llegada de estos conquistadores es donde el guaraní pasó a dejar de ser un idioma solamente oral y ya se empezó a hacer escritura del idioma. En 1583 el Concilio de Lima autoriza traducir catecismos. En 1603 Fray Luis de Bolaños da la primera forma escrita oficial al idioma. Y en 1639 hasta 1722 Antonio Luis de Montoya, un jesuita, publica El Tesoro de la Lengua Guaraní y Arte y Vocabulario, donde él se encargó de recopilar toda la información posible y hacer traducciones de estos términos guaraníes al idioma español, ¿verdad? Y en 1724, Nicolás Yapuguay, indígena letrado, edita textos religiosos. O sea, fíjese que fue un intercambio. En realidad no fue que los extranjeros vinieron a enseñarnos guaraní y quedarnos solamente con el guaraní. Siempre hubo una especie de resistencia de los indios para poder también hacer permanecer la lengua guaraní, ¿verdad? Y lo que dice el guaraní se eleva a órgano literario. Es decir, ya no hay marcha atrás hacia la exclusividad oral. Ya dejó de ser un idioma solamente hablado, sino también ya tenía documentos escritos sobre la lengua. Bueno, y acá hay una parte que mucha gente conoce y mucha gente no. Hay dos visiones de Estado frente a una misma lengua acá en Paraguay. En el gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, aproximadamente en 1814, ¿qué pasó? La población tenía un dominio casi exclusivo de la oralidad guaraní, es decir, la mayoría de la gente en la época de José Gaspar Rodríguez de Francia hablaba guaraní y dominaba el guaraní. ¿Cuáles eran las políticas? El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia impuso la educación oficial en español, mermando el avance de la escritura en guaraní. Es decir, eh, sabemos que José Gaspar Rodríguez de Francia tuvo una dictadura y en esa dictadura él impuso que se enseñe más en español que en guaraní, lo que obviamente la, frenó en la expansión del idioma guaraní. ¿Cuál es la paradoja? Rechazó el himno en español y aprobó secretamente el Tentapunajei escrito en guaraní. Bueno, ¿qué pasó en el gobierno de don Carlos Antonio López? En la búsqueda de la modernización y preocupación por el bajo nivel de español en sus funcionarios, ese era el contexto que tenía este presidente. Entonces hizo una fundación masiva de escuelas en español, abolición de poblaciones indígenas. Es decir, en la época de don Carlos Antonio López es donde básicamente dijo: acá ya no se va a hablar en guaraní, se va a hablar solamente en español. ¿Y cuál fue el impacto? La obligación de hispanizar apellidos. El guaraní queda huérfano institucionalmente. Y aquí es donde nace algo por lo que se le critica generalmente mucho a los asuncenos, pero hubo una época en la que los paraguayos tenían prohibido hablar guaraní. Y por eso muchas familias crecieron sin entender el idioma porque lo tenían prohibido hablar. Y gracias a en esos lugares, digamos, del interior donde no había tanto control, es donde la gente igual se podía seguir comunicando en español, en guaraní, perdón, y entonces seguía pasando oralmente el conocimiento de la lengua, ¿verdad? El Paraguay nace bilingüe en las calles, pero institucionalmente favorece el castellano, que personalmente creo que es algo que ya lastimosamente quedó, ¿verdad? Eh, con con las políticas de estos dos presidentes, ¿verdad? Es donde el guaraní lastimosamente sufrió un estancamiento, ¿verdad? Y ya esa gente que alguna vez tenía un dominio ya no pudo más
compartir ese conocimiento que tenía y como se le da prioridad al castellano o al español, ¿verdad? El guaraní quedó relegado en un segundo plano, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un evento que tal vez más de uno conozca, la mayoría lo conozca, que es la guerra contra la Triple Alianza. El resurgimiento impetuoso, el aliado táctico y moral indiscutible frente a Argentina, Brasil y Uruguay. Es decir, el guaraní fue algo clave en la guerra contra la Triple Alianza. La letra en el frente, presente en revistas de trinchera, Cabichu y El Centinela, La Estrella, en las órdenes militares y en las familias. Es decir, en esa época de guerra, el guaraní fue muy importante tanto para informar a la gente como para que en las trincheras los soldados puedan comunicarse entre sí. En momentos de aniquilación inminente, el guaraní se convirtió en la verdadera patria. El arma secreta, ¿cuál fue en la guerra del Chaco? El idioma oficial del conflicto, usado como código encriptado, imposible de descifrar para las transmisiones bolivianas. Fue tanto así que en la guerra del Chaco surgieron palabras en guaraníes nadie podía entender excepto los paraguayos. Por ejemplo, Huirapepoanta es un avión, Cururuguazú, una ametralladora pesada. Entonces, sí, no podemos imaginar cómo estaban los soldados, ¿verdad? Que obviamente no era una situación para nada favorable y con estos códigos ellos podían manejarse y entenderse entre sí y ganar batallas importantísimas, ¿verdad? Bueno, bueno, y acá tenemos, sí, uno de los eventos que marcaron, digamos, lo que pasó con la lengua, ¿verdad? Resistir en la oscuridad, el estigma y el prejuicio, es decir, la posguerra en los 70, ¿verdad? ¿Qué pasó? La estrategia de Mitre. Para destruir al Paraguay habría que destruir primero su lengua, es lo que dijo Mitre. El dominio económico extranjero que impone sus idiomas e invisibiliza a los nativos. ¿Cuál fue el punto de quiebre? En 1886 se prohíbe oficialmente el uso del idioma guaraní en el Colegio Nacional, es decir, solamente ya se puede hablar en castellano. ¿Qué pasó acá? Cuando llegó un punto donde se prohibió hablar la lengua, es donde obviamente ya sufrió un estancamiento porque la gente solamente ya podía hablarlo en lugares donde no se les era controlado ahora. Ya no había más docentes que enseñaban la gramática guaraní, hablar en guaraní, no podían practicar el guaraní. Y nosotros sabemos muy bien que si nosotros no practicamos una lengua, no vamos a poder desarrollarla ni perpetuarla, ¿verdad? Sino que vamos a perder los conocimientos que vamos adquiriendo y eso se va a ir perdiendo con el tiempo, ¿verdad? Y bueno, eso también trajo consigo un prejuicio lingüístico. Es decir, se instaura artificialmente la idea de que hablar en guaraní es vil y grosero, mientras que en español es aristocrático y culto. Y acá es donde yo sí necesito que opinen un poquitito, qué piensan sobre la pregunta que se ve en pantalla. ¿Sobrevive en el Paraguay contemporáneo actitudes de vergüenza o rechazo hacia quienes hablan guaraní? A ver quién quiere comentar algo al respecto. ¿Les parece que hasta hoy hay gente que opina eso? ¿O empeoró o mejoró? Nadie. Bueno, yo personalmente pienso que cada una compañera nos comenta, dice, en mi casa mi abuela materna se sigue enojando si mi mamá habla el guaraní. Y igual puedes escribir por mensaje, Paula. Y actualmente, ¿y de dónde sos? ¿De qué zona sos? Así sabemos un poquitito mejor lo que estábamos comentando justamente. Y ahí justamente la compañera está poniendo un ejemplo clarísimo de lo que estábamos hablando, ¿verdad?
en Asunción estaba prohibido hablar en guaraní. ¿Y qué pasa con este tipo de situaciones que, eh, bueno, es como si pónganse en el lugar de estas personas, de la abuela de la compañera, por ejemplo, ella creció con la idea de que hablar en guaraní estaba mal. Entonces, obviamente, eso es también lo que ella va a perpetuar, ¿verdad? Porque creció con esa idea. No decimos que está bien o mal, porque para ellos, para estas personas, eso es lo que está bien, ¿verdad? Obviamente, sabemos que en esa época hubo mucho también, mucha gente que se impuso, que no, ¿verdad? Pero cuando uno ya crece con esa idea, ya es muy difícil cambiar estas ideas instaladas, ¿verdad? De hecho, profe, que hay personas que consideran que el hecho de hablar en guaraní es propio de las personas del campo, que viven en el campo, por ejemplo. Asimismo, acá el compañero Bernardino pone, bueno, existe cierto nivel despectivo hacia el guaraní, especialmente en la zona de la capital. Sí, yo personalmente, y puedo estar equivocado, pienso que mucha gente dice que el guaraní, creo que acá no está de acuerdo conmigo, dicen que el guaraní es valle, solamente para justificar el hecho de que no saben hablar la lengua, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si... no, yo no estoy generalizando, ¿verdad? Pero sí, ¿qué es más fácil? Si yo no entiendo algo, voy para, digamos, como una herramienta de negación, yo digo, bueno, total es váyelo para que yo quiero entender. Pero lo único que estoy demostrando es que yo, como no entiendo, entonces para mí no está bien. Entonces, em, usted como futuros profesionales, acá creo que están profesionales de todas las áreas, futuros tecnólogos, matemáticos, estadísticos, futuros profesores, ni qué decir, independientemente de donde estén, tienen que saber hablar guaraní, sí o sí. Saber hablar y entender por lo menos cuando alguien se dirige a ustedes en guaraní. Yo siempre sostengo que en un ámbito mucho más profesional no se usa mucho el guaraní realmente, pero sí hay momentos y contextos donde sí van a requerir saber el idioma y como paraguayos nosotros necesitamos entender el idioma. Por lo menos cuando alguien me habla, me dice Maiteí, pa y yo tengo que poder decirle Maiteí, me pones ande, pa Ahuillé, Maizapa Anime, de Coemponá, se Coemponá, Maiteí Rorú, o sea, por lo menos el saludo entender de alguna persona, ¿verdad? Y encima que cada vez tenemos más herramientas. La IA generativa también cada vez está más avanzada con el tema de traducir cosas en guaraní. Tenemos influencers, ya que hay influencers de todo. Hay también influencers que hacen músicas en guaraní, hacen videos cortos en guaraní, cómo saludar en guaraní. O sea, tenemos herramientas si realmente tenemos ganas de aprender, por lo menos saludarle a alguien en guaraní. Bueno, y acá tenemos un poquito de historia también. Un segundito, voy a enchufar mi computadora antes de que se me apague. Un segundito. Bueno, em, a ver, acá Paola pregunta, profesor, la consulta de este estilo es que debemos entregar la actividad 1.2. Uso mucho el lector de PDF y quiero cerciorarme. Y la verdad que no entiendo bien a qué te referís con de este estilo. ¿Te referías a lo que yo estoy compartiendo o a qué exactamente?
En realidad no hay, en los indicadores pueden leer que no hay ninguna estructura ni alguna herramienta en particular que puedan usar. Ustedes pueden usar la que les parezca más adecuada, más apropiada. Pueden usar IA, pueden usar Canva, pueden hacer en un Word, en un PowerPoint, como a ustedes les parezca. Solamente que en las indicaciones se pide que en la actividad 1.2 se adjunte en un formato PDF, ¿verdad? Para que a la hora de yo controlar pueda ver que efectivamente cumpla con los indicadores y demás. Pero ustedes pueden elegir la herramienta de su interés para poder presentar el trabajo, ¿sí? Ustedes pueden, no sé, adjuntar el material a la IA y decirle, bueno, necesito esto y les hacen sin problema. O trabajan con la IA también, pero pasan esa información a un Word y luego lo convierten a PDF. O sea, que a criterio de la creatividad de cada uno, ¿sí? Bueno, seguimos las voces de la resistencia, quienes estudiaron y defendieron la lengua. Bueno, en la colonia tenemos a los pioneros, Fray Luis de Bolaños, que fue jesuita, y Antonio Luis de Montoya, que fueron una de las personas más importantes en la historia de la lengua guaraní, porque fueron quienes se ocuparon de acercarse a los indígenas, entender el idioma guaraní y hacer una traducción del guaraní al español. Bueno, ya en la posguerra le tenemos a una de las personas, uno de los escritores más importantes de la lengua guaraní, que es Narciso R. Colmán, que es el autor del hito poético Ñandaypucuera. En este libro Ñandaypucuera es donde él relata un poquitito lo que es el origen y de la fe guaraní, ¿verdad? Donde nosotros conocemos a Tupamé, Supabé, eh, a Tupã, a los mitos guaraníes, a los siete hijos de Tahuiqueraná, etcétera, etcétera. Donde él relata detalladamente todo el ciclo de la mitología guaraní, ¿verdad? Y luego tenemos a las personas de la academia en la actualidad, ¿verdad? Reinaldo Julián de Cou, el doctor David Galán Olivera, que es el rector del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Son personas que hasta ahora tienen blogs, son docentes, promueven la enseñanza y el habla de la lengua, ¿verdad? Y luego tenemos acá una parte resaltada muy importante que dice las madres anónimas, aquellas mujeres que en la colonia y las posguerras educaron a sus hijos en guaraní, forzando al español a subsistir de manera limitada en el ámbito familiar. Sabemos que después de las guerras muchas familias quedaron sin padres, ¿verdad? Entonces estas mujeres que tuvieron que quedar como madre y padre, ¿verdad? Educar a sus hijos, lo hacían en su mayor parte en guaraní, ¿verdad? Y gracias a esto justamente el guaraní pudo aún seguir subsistiendo gracias a estas mujeres. Bueno, luego tenemos acá un poquitito de un cronograma de cómo fue avanzando la lengua guaraní, ¿verdad? En el año 1967, en la Constitución Nacional, el Estado reconoce al guaraní como idioma oficial y promete protegerlo. El español seguía siendo el único oficial. Es decir, luego de el periodo político de Carlos Antonio López, doctor Gaspar Rodríguez Francia en los 70, eh, cuando se prohibió hablar el idioma guaraní, recién en el año 67 se pudo promulgar en la Constitución Nacional que esta lengua pueda ser también oficial y formar parte de una de las dos lenguas oficiales del país, ¿verdad? En el año 1987, en la educación primaria se implementó oficialmente el idioma guaraní en los tres primeros cursos básicos de la educación primaria, ¿verdad? Del primer al tercer grado. En el año 92, de nuevo en la Constitución Nacional, oficialización plena. Paraguay se declara país pluricultural y bilingüe. Castellano y guaraní son idiomas oficiales. Bueno, y en el año 1994, con la reforma educativa ya, tenemos el ingreso pleno y obligatorio a la educación escolar básica, es decir, hasta noveno grado ya era obligatorio la enseñanza de la lengua guaraní. Y en el año 1995, el guaraní es declarado idioma histórico del Mercosur. Bueno, y como bien saben, actualmente ya por disposiciones de la ANEAES, de CONES, a medida que o sea, van a ver en casi todas las carreras de cualquier facultad en el país, eh, es obligatorio la enseñanza de la lengua
de las dos lenguas oficiales, no solamente del castellano, sino también del guaraní. Bueno, y acá un poquitito más a lo que nos compete, ¿verdad? En el mandato constitucional, en el artículo 77, la enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando. Esto es muy importante y mucha gente no sabe. Según la Constitución Nacional, un niño en la escuela debe ser educado en su lengua materna. ¿Y cuál es la lengua materna? La lengua que habla en la casa, básicamente. Es decir, un niño del interior, si hasta los 5 años desde que nació, siempre su mamá, su papá, su abuela o sus tutores le hablan en guaraní, la profesora o el profesor tiene que enseñarle en guaraní también. No le puede enseñar en castellano ni imponer en castellano, porque la Constitución dice que debe enseñarse en la lengua materna. Bueno, en el ámbito, en la educación superior, mejor dicho, ¿cuál es el rol crítico en este ámbito? No basta con incluirlo como materia, que es lo que se hace actualmente ahora. O sea, con la NEAS exigen que esté la materia obligatoriamente en las carreras, ¿verdad? Debe ser una extensión cultural, seminarios, debates, para consolidarlo como lenguaje de comunicación real. Es decir, no basta con que entre mis 40 materias de mi licenciatura esté un semestre guaraní y después nunca más vea. O sea, cuando se haga un seminario, un foro, un debate, lo que sea, es necesario también que la gente se pueda comunicar en guaraní, así también se preserva. Porque si yo veo solamente un semestre y veo así a la apurada porque un semestre pasa volando, entonces no va a quedar nada fijado realmente, ¿verdad? Hay que practicar, hay que perpetuar. Bueno, y después hay que hacer también una reflexión profesional. ¿De qué sirve formar excelentes médicos, ingenieros y abogados si ante sus interlocutores guaraní parlantes la comunicación es nula? Las universidades paraguayas tienen el imperativo de integrar este conocimiento, es decir, creo que más de uno vio, ya hubo muchísimos casos de... El clásico es un juez o una jueza que no entiende guaraní y el acusado o la acusada se presenta y habla netamente en guaraní y la jueza dice abiertamente que no entiende la lengua, ¿verdad? Y eso no está bien, ¿verdad? Porque es uno de los idiomas oficiales. Yo estoy en la obligación de saber hablarlo y por lo menos entenderlo. Y, ojo, quiero aclarar algo también. A la viceversa también aplica, ¿verdad? Porque el paraguayo generalmente se indigna cuando un paraguayo no entiende guaraní, pero no se indigna cuando alguien de guaraní no entiende castellano, ¿verdad? O sea, tanto las personas del interior tienen que entender castellano si es que solamente hablan guaraní o viceversa. Y los capitalinos, si solamente hablan castellano, tienen que entender guaraní. Y más si mi profesión exige que yo puedo, porque que una persona solamente hable en guaraní o hable mejor en guaraní, a mí me obliga a que yo pueda también dirigirme a esa persona en ese idioma, ¿verdad? Lo mismo con los médicos también, ¿verdad? No sé, un médico acá de Asunción que habla solamente castellano y estudió en la UNA, en la UCA, donde sea, y luego consigue un rubro allá invento una ciudad, no sé, en Quindío o no sé, eh, y tiene pacientes que solamente hablan en guaraní, el médico está obligado a hablar en guaraní, o por lo menos a entender lo que el paciente le está diciendo, ¿verdad? Bueno, y lo que le estaba comentando hace rato también, una lengua del tercer milenio y de la era digital. Hablada por casi 9 millones de personas en Sudamérica, eh, es una buena cantidad de personas que hablan y entienden el guaraní. Hay una traducción monumental de la Biblia al guaraní en Brasil. Es decir, hay una Biblia que está netamente en guaraní que tiene 1408 páginas, culminada en 1987 tras 46 años de labor. Bueno, eh, ¿cuál fue el salto académico de la lengua cuando se creó el texto Papa Pucuá Ñe Enriru, un diccionario completo de matemáticas, álgebra, trigonometría y estadística en guaraní? Bueno, y debido al auge del siglo XXI, el guaraní superó la brecha digital con portales expansivos, demostrando que su estructura gramatical es perfectamente adaptable al software, las ciencias y la red global. Porque eso para mencionar nomás modo de comentario, inclusive saben que no en todos los idiomas existe, por ejemplo, la letra ñ. Entonces eso, por ejemplo, eso tampoco no fue un impedimento porque el guaraní se expandiera a nivel digital también, ¿verdad? Bueno, y nada, acá tenemos para ir cerrando.
la síntesis del hilo que nunca se rompió, ¿verdad? La vigencia contemporánea, su oficialización en el año 92 y salto tecnológico demuestran que es un idioma de futuro y de uso profesional. Es decir, si ya sobrevivió tanto tiempo, ya sobrevivió guerras, ya sufrió censuras, y aún así el idioma sobrevive, ¿por qué no va a poder seguir sobreviviendo, verdad? Sobrevivió a los prejuicios lingüísticos y prohibiciones legales en 1886 puramente gracias a la lealtad comunitaria y familiar. Es decir, a pesar de que fue prohibida su habla, de que la gente censuraba a la gente que lo hacía, igual gracias a gente que solamente se comunicaba en ese idioma o porque quería comunicarse en ese idioma, pudo sobrevivir el idioma. Bueno, el contacto europeo no lo eliminó, lo obligó a adaptarse, codificarse gramaticalmente y escribirse tempranamente. Pasó de la oralidad pura a ser una herramienta táctica y de supervivencia nacional extrema, como en la guerra y las posguerras. Y bueno, su origen, complejidad y riqueza inmaterial son anteriores a la propia formación del Paraguay. Es decir, sabemos que los guaraníes se comunicaban y vivían con el guaraní mucho antes de que siquiera se funde estos países que están ahora en Sudamérica, ¿verdad? Bueno. El guaraní no es una lengua primitiva, sino un idioma moderno, vivo e interesante como cualquier otro utilizado hoy. Es una frase del doctor David Galeano Olivera, que es el rector del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y el guaraní sobrevivió porque el pueblo paraguayo nunca aceptó renunciar a su forma de ver el mundo. Bueno, entonces con eso eh, cierro mi presentación. Yo les animo una vez más a que anoten, ustedes tienen la guía didáctica de la materia. Anoten ya las fechas que van venciendo todas las tareas. Ustedes ya tienen adelantado y todas las fechas que van a ir venciendo las parcelas formativas. Y háganlo, por favor, porque eh, generalmente es muy difícil volver a dar tiempo para entregar tareas tardías y todo eso. Y en todo caso, avisen también con tiempo si es que se les está dificultando algo, pero comunicando nos vamos a entender. ¿Está bien? Así que si no hay más dudas o preguntas, yo voy a dejar la clase por hoy y cualquier consulta que tengan a través del foro consulta o mensajería interna y nos vamos a ver el próximo viernes. ¿Está bien? Perfecto, profe. Muchas gracias. Ya pegas a por ahí, te. Aguille. Aguille, PM ahí. ¿Qué te pasa?